Pues yo creo que la clave cuando empiezas el triatlón es empezar poco a poco, sin querer llegar demasiado pronto arriba y escuchar a los entrenadores y ir poco a poco mejorando hasta que ya veas que tienes un cierto nivel y ahí empezar a aumentar los entrenos, pero sin precipitarse. Romaric es un chico de 16 años que empezó justamente hace 4 años el triatlón y que a día de hoy está entrenando en la residencia Joaquín Blume. Empecé porque me diagnosticaron una escoliosis en la espalda y a raíz de eso tenía que practicar natación para que se me pusiera bien la espalda y decidí por mis padres pues practicar el triatlón porque a mí también me gustaba correr y salir en bici y pues decidimos apuntarme al triatlón. Pues la decisión ha sido a raíz de que he ido progresando cada año y me he visto cada año estando un poco mejor a nivel nacional y pues consiguiendo mejores resultados y pues llegó la decisión de presentar la beca para la residencia Joaquín Blume y pues me la concedieron y pues este año estoy desde septiembre entrenando allí. La verdad es que comparado con el año pasado he aumentado bastante el volumen de entrenamiento y lo he notado porque este año estoy entrenando mucho mejor y mucho más rápido. Pues la verdad es que sí que mucha gente me suele comparar con algunos juniors y eso, pero aún sigo siendo cadete de tercero, soy del 99, pero yo creo que eso es debido a que soy muy alto y eso y no tengo características de un niño del 99, soy muy grande, muy corpulento y eso, y la gente tiende a equivocarse de esas cosas. Y pues a día de hoy a nivel internacional pues no me puedo comparar mucho porque aún no he competido lo suficiente, pero sí que quiero ir progresando poco a poco y ver hasta dónde puedo llegar, pero aún me quedan unos cuantos años. La verdad es que la bicicleta la prefiero entrenar en casa, en Valencia, porque hay mejores zonas para entrenar, hay más puertos y las carreteras son mejores. Pero la natación y la carrera a pie, como en Madrid, se entrena muy bien. En la casa campo y en la piscina de 50 que tenemos no se puede mejorar. Pues nos solemos levantar los pequeños sobre las 7:30, a las 8 vamos al instituto, tenemos 3 clases hasta las 10:40 y a las 11 empezamos el primer entrenamiento, que suele ser carrera a pie o bici, dependiendo del día. Después hasta las 3 tenemos para hacer entrenamiento, comer y ducharse y eso, y después a las 3 empezamos las clases, hasta las 5:30, que son otras 3 clases. Y después todas las tardes empezamos a las 6:30 la natación y tenemos 6 sesiones a la semana, de lunes a sábado. Pues yo creo que la clave cuando empiezas el triatlón es empezar poco a poco, sin querer llegar demasiado pronto arriba y escuchar a los entrenadores y ir poco a poco mejorando hasta que ya veas que tienes un cierto nivel y ahí empezar a aumentar los entrenos, pero sin precipitarse. A día de hoy pues yo no tengo ninguna ayuda, los que más me ayudan son mis padres y ya está, son mis padres que me ayudan, o sea, que me compran todo el material y que me pagan los viajes y eso, aunque es verdad que en las competiciones nacionales tengo la ayuda de mi club, del Fluvial, que me pagan los viajes y me ayudan para las competiciones. Espero que os haya gustado la entrevista y nos vemos por las competiciones. Adiós. Yo qué sé.